Estamos comenzando un nuevo capítulo de Agricultura Prime de este jueves 10 de febrero y nos acompañan dos grandes invitados. Presentamos a Sergio Muñoz Riveros, profesor de literatura, analista político y autor de varios libros, el más reciente, Estado de Alerta, de Ediciones El Líbero. Bienvenido, Sergio Muñoz, muchas gracias por habernos por la acompañado. invitación, mucho gusto. Y también el doctor Jorge Acosta, médico cirujano, es institutano, exdirector ejecutivo del Instituto República y también fue candidato a diputado por el Distrito 9. Bienvenido, Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y el tema que hoy día nos convoca, y en fondo no, es un tema ya mensual y que viene siendo bien frecuente, es la Convención Constitucional. Ha sido muy noticioso durante las últimas semanas, especialmente esta semana, por algunas propuestas, pero quiero llevarlo un poco al plano más general, al proceso constituyente, desde un punto de vista más desde una perspectiva más amplia de lo que ha estado pasando. ¿En qué está el proceso constituyente, Sergio Muñoz Rivero? ¿Cómo va? ¿Cómo ha cumplido las expectativas? ¿Qué se espera de lo que ha estado pasando? Yo creo que esto va demasiado mal. Las últimas 2 o 3 semanas han aportado elementos suficientes con los acuerdos parciales de las comisiones de la Convención respecto del clima que se vive en este órgano, de gran excitación por los cambios, no para nada pensados, ¿verdad? Propuestas como las de nacionalizar la minería, por ejemplo, ¿verdad? Representarían una catástrofe económica. Dicho así por todos los que saben, por los economistas, qué sé yo. Es como empujar al país 50 años, 60 años, llevarlo a la ruina. Son demasiadas las cosas. A mí me preocupa una en particular, que por desgracia no ha generado el debate necesario. Solo en los últimos días, gracias a ciertos pronunciamientos, ciertas columnas, estoy recordando algunas columnas del profesor José Rodríguez Elizondo respecto de la plurinacionalidad. Ha ido pasando como suavemente, esto se repite, el Estado plurinacional. ¿A qué se refieren con esto? ¿Quiere decir que la nacionalidad chilena es cuestionada y que habrá muchas nacionalidades, ¿verdad? Es un asunto muy serio. Significa poner en cuestión la unidad de la nación chilena. Se habla además de crear entidades autónomas, ¿verdad? Autonomía territorial, sí. Distintos espacios que van escapando, digamos, a la legalidad vigente, a la autoridad del Estado chileno. Es el camino del separatismo, hay que decirlo con todas sus letras. Y aquí, desgraciadamente, ha habido, creo yo, falta de reacción. Tengo una impresión negativa respecto de cómo va esto. Alguna gente dice, bueno, no nos apuremos porque todavía faltan los plenarios, ¿verdad? Las votaciones definitivas, todavía no hay un texto. Yo creo que ya se acabó el tiempo de esperar. Yo creo que no hay que esperar nada. Punto 1. Yo creo que la convención no es dueña del futuro, no capturó el futuro. Los ciudadanos no estamos obligados a observar lo que hagan los convencionales. Se está definiendo el futuro de nuestro país y todos tenemos algo que decir. Yo creo que ha llegado la hora de que se hagan sentir muchas voces. Y eso afortunadamente empieza a ocurrir, ¿verdad? Expresando su punto de vista de rechazo a muchas de las cosas que se han aprobado. Yo valoro altamente, por supuesto, la labor paciente que han desarrollado algunos convencionales, ¿verdad? Tratando de buscar acuerdos, ¿verdad? De establecer cierto equilibrio en las discusiones. Son pocos, son minorías, les rechazan sus propuestas, qué sé yo. Y hay ahí una máquina aplanadora, ¿verdad?, que va rechazando, como tú decías, ¿verdad?, hoy día, ni más ni menos que la estructura bicameral del Parlamento. Sí. Y hay toda una tradición en nuestro país, 2 cámaras, naturalmente. Yo espero que los senadores, los actuales y los que vienen, se preocupen. Ahora,
no podemos dejar de recordar cómo surgió todo esto. La convención fue un invento, un experimento, noviembre del 2019, ¿verdad?, creado por los parlamentarios, curiosamente. Los negociadores del 15 de noviembre, la mayoría eran parlamentarios, y crearon esta otra cosa, un segundo parlamento, donde se empiezan a tomar estas decisiones. Esto no tiene nombre. Chile tiene 2 parlamentos, está financiando 2 parlamentos. El presupuesto de los 9 meses, es de más de 15.500 millones de pesos. Por Dios, tan poderoso este país, tan rico este país, al que se califica de neoliberal. Fíjate, cada convencional, en el tiempo transcurrido desde julio, ha recibido 17,5 millones de pesos. Es bueno que lo sepan los ciudadanos, ¿verdad? Y estamos aquí todos a la expectativa, viendo todas las cosas que se dicen, se hacen muchas bromas, pero yo creo que hay que tomar muy en serio todo lo que está pasando. Es muy serio. Es un muy buen primer análisis de Sergio Muñoz Rivero, sobre todo porque se incorporan hartos elementos al debate, sobre todo esta parte de estos conceptos que parecieran un poco vacíos de contenido, plurinacionalidad, un montón de cuestiones que al final no están tan vacíos de contenido, pero que a la vez pueden significar muchas cosas, y que en el fondo existe ese juego de que la misma palabra puede significar muchas cosas, y por eso en la práctica están diciendo algo sin comentarnos todas sus consecuencias, y eso a mí me parece que es lo más preocupante. Pero Jorge Acosta, quiero volver a la misma pregunta inicial respecto a lo general, a cómo va este proceso, y sobre todo una cuestión que se ha venido diciendo estos últimos días respecto a como que prácticamente sería, no lo dicen abiertamente, pero sería como una especie de inmoralidad proponer rechazar esta nueva constitución, como si la carga de la prueba la tuvieran aquellos que se oponen al proceso y no aquellos que están liderando este proceso de hacer una buena constitución. ¿Cómo ves tú esa disyuntiva? La verdad es que cuando uno conversa con los convencionales constituyentes, sobre todo los que pueden representar, los sectores más sensatos, ellos relataban que se sentían casi como los espartanos, que estaban en unos grupos de 300 resistiendo, mientras de alguna manera llegaban, ¿cierto?, las tropas para poder hacerle frente a un batallón de decenas de miles de hombres, que es una manera gráfica de representar lo que está sucediendo hoy día en la convención. Porque uno ve que efectivamente cuando escucha lo que conversábamos, ¿cierto?, de María Rivera, cuando escucha lo de la minería, cuando escucha de los derechos de agua, cuando escucha el tema, ¿cierto?, de esta plurinacionalidad, de un Estado unitario pero regional, con autonomía incluso a nivel de comuna, o sea, una serie de disparates constitucionales que incluso para los que no somos expertos en derecho nos parece que no tienen ni pies ni cabeza. Uno dice, bueno, pareciera ser que ese es el rol que están ejerciendo hoy día los convencionales constituyentes. No olvidemos que 3 de cada 4 iniciativas que los convencionales de Chile Vamos han hecho una propuesta a la convención se han rechazado, ¿cierto? Porque hay un veto, no solamente a las personas, a la posición política de Chile Vamos por Chile, sino que también a las ideas, también de la institucionalidad que representa en Chile en el último tiempo. Fue el propio convencional Esquella, ¿cierto?, de los que tienen la mayor densidad intelectual de los convencionales de izquierda, de los que más tiene, el decir, oye, aquí no estamos en 1810, no estamos en, el momento refundacional. Él decía que había que avanzar a una transformación y no una refundación, pero pareciera ser minoría en ese contexto. Por eso cuando han surgido personeros de centroizquierda, como Barken, como Walker, como otros, Fulvio Rossi, diciendo que están dispuestos a rechazar y llamar a las mayorías sensatas a rechazar. Bueno, pareciera ser que se están escuchando a lo lejos los ruidos de sable de una mayoría de la sensatez que dice, mira, hay cosas que mejorar en el país, pero eso no significa echar al tacho de la basura la institucionalidad que ha dado, ¿cierto?, a Chile ser el país más desarrollado de América Latina en los últimos 30, 40 o 50 años. Eso no se ha logrado porque sí, no es por obra de arte. El problema que tenemos hoy día de la inmigración, entre otras razones, se produce porque la gente, ¿por qué quiere llegar a Chile?
desde distintos lugares de América Latina, porque reconocen que aquí hay un país que tiene estabilidad, que tiene crecimiento, que tiene mayores posibilidades, ¿cierto?, para todas las familias, y que no es, digamos, el resumidero de todos los males como muchos convencionales lo quieren hacer creer. Por lo tanto, yo creo que desde ahora en adelante, cada vez más va a ir creciendo una opinión, digamos, favorable a hacerse cargo de alguna manera de este desastre que puede terminar siendo la convención. Y como dijo el propio George Jackson, hay gente, yo estoy seguro que hay gente que quiere y que está jugando y apostando por el fracaso de la convención. Pero al contrario de lo que Jackson cree, que él culpa a la derecha de esto, yo creo que son los grupos radicales de izquierda, que muy probablemente no pueden controlar tampoco desde el gobierno de Boric y que están empecinados en agudizar las contradicciones al interior de la convención y con eso generar una propuesta más radical en la Constitución. Y mal que mal también hay que recordar, a propósito también de las palabras de George Jackson, que uno de los partidos que compone la coalición de gobierno, del próximo gobierno que ganó, se opuso al acuerdo del 15 de noviembre. El Partido Comunista no estuvo dispuesto a ese acuerdo político. Y eso es importante recordarlo porque, claro, es fácil emplazar al adversario, pero todos los partidos de Chile Vamos sí firmaron el acuerdo político del 15 de noviembre. En cambio, los miembros de la coalición del próximo gobierno, que se atreven a emplazar al resto, son los que no firmaron y no estuvieron dispuestos a ese acuerdo político. Ahora, y a Boric lo terminaron echando de su partido por lo mismo. O sea, y no solo echando, sino que parte de las agresiones que sufrió después también eran por lo mismo, por entreguista, le decían, o amarillo, etcétera. Pero una cuestión que planteó, o a propósito de lo que planteó Sergio, que me parece bien interesante, es la necesidad de no vetar ningún tema de discusión, porque algunos quieren plantear como que este proceso constituyente es la única salida disponible a el problema social que existe en Chile. Y la opción constitucional fue una opción política, es decir, no estaba dentro de las prioridades de las personas, según las encuestas de opinión pública. El proceso constituyente de la presidenta de Chile, que ahora todos dicen, mira, deberíamos haberlo firmado, no sé qué, pero fue un proceso muy poco participativo, donde ni siquiera ese gobierno le dio la prioridad necesaria a tal punto que la reforma constitucional la presentaron 3 días antes de que terminara el mandato, es decir, una vez ya habiendo perdido la elección. Y también es dudoso que la gente esté tan interesada en el proceso constituyente porque si bien el plebiscito tuvo una alta participación, esa participación fue menor a la segunda vuelta presidencial que acabamos de tener, y además la elección de constituyentes también tuvo una baja votación, es decir, el Congreso anterior tenía más votos que la Convención Constitucional actual, y el Congreso futuro, el que asume ahora en marzo, también tiene más votos que la Convención Constitucional. Entonces aquellos que dicen, mira, ¿es esto o el caos? Bueno, es que quizás no es tan así. Y es bueno cuestionárselo al menos, porque cuando algunos plantearon, Ignacio Bocar en particular, que es de donde yo lo vi, esta idea del plan B, que ya, ¿qué pasa si la Convención llega el 4 de julio o no llega con una propuesta constitucional o llega con una muy mala propuesta constitucional? ¿Qué pasa? Lo que dice la reforma constitucional hoy día es que si no llega con reforma, se disuelve de pleno derecho. Es decir, no puede seguir funcionando. Algunos plantean y dicen, mira, quizás deberíamos elegir otra convención porque a estos constituyentes lo elegimos por un año nomás. No lo elegimos por más, que al menos ese punto me parece muy atendible. Y lo que yo sostengo es, bueno, que el Congreso vuelva a tener sus atribuciones constituyentes como las tiene, ya que tiene mayor legitimidad que la Convención Constitucional porque tiene más votos. Más recientes. Más recientes. Y además tiene las facultades, es decir, es un proceso institucional disponible. ¿Cómo lo ves tú, Sergio, lo que estábamos comentando, esta imposibilidad siquiera de cuestionar también el proceso? Yo creo que estás justo en el punto más sensible de todo esto. Mira, está pasando lo siguiente, desde fuera de Chile, cuesta entender cómo es que este país, al que le ha ido muy bien durante más de 30 años, se metió en este asunto, ¿verdad? Hay una diputada española que dio una entrevista sobre nuestro proceso, Cayetana Álvarez de Toledo, y dijo, es un delirante laberinto constitucional. Empleó la palabra laberinto, y yo creo que es muy acertada. ¿Cómo nos metimos en esto? Sabemos cómo llegamos a esto. Octubre del 2019.
Si esto es herencia de aquello. ¿Y qué pasó en octubre del 2019? Al revés de lo que repitieron por meses y meses buena parte de los periodistas, no fue un estallido social propiamente. Eso fue una revuelta antidemocrática, golpista Antisocial. incluso. Hay que decirlo con todas sus letras. Golpista. ¿Cuál era el objetivo principal de todo el proceso de agitación, destrucción? La renuncia del presidente Piñera, claro. Y aquí no hay que olvidarlo, los partidos opositores actuales que van a empezar a gobernar en marzo, ¿verdad? Tuvieron una actitud de enorme deslealtad hacia el régimen democrático, hay que decirlo, es muy serio, es muy grave. Estuvieron dispuestos a usar cualquier método con tal de dañar al gobierno y en lo posible derribarlo. Agreguemos a eso las acusaciones constitucionales, la última de las cuales fue poco antes de la elección, acordémonos de eso. Entonces, es una cadena de torpezas, ceguera política, pero también malas intenciones políticas. O sea, aquí yo creo que el nuevo mandatario tendría que rogar, si es que no sabe rezar, rogar para que no le paguen con la misma moneda. Porque la nueva oposición podría aplicar el mismo manual de desestabilización, ¿verdad? El mismo manual, tal cual, ¿verdad? Y ay, ¿en qué situación nos veríamos? Bueno, el 15 de noviembre, resultados del vandalismo, de la barbarie con rostro social. ¿Para qué esto decir? No fue la salida institucional. No lo fue. Allí operaron intereses mezquinos, ¿verdad? La salida institucional era que el Congreso se hiciera cargo del problema, si es que había que discutir la Constitución, porque las comisiones de Constitución del Senado y de la Cámara en 3 meses no preparaban un proyecto de nueva Constitución o un paquete de reformas. Perfectamente podrían haberlo hecho, para eso les pagan, ¿verdad? Que se dedicaran a eso. Incluso si no hubiera habido acuerdo, 2 proyectos, y que los ciudadanos nos pronunciáramos después. Proyecto A, proyecto B. Pero no, se hace después un plebiscito abstracto, apruebo. ¿Apruebo qué? Alguna gente aprobó Disneylandia. Claro, todo iba a fluir, ¿verdad? Una vida armoniosa, mejores sueldos, mejores casas, todo mejor, y regalado por el Estado. Disneylandia, claro. Y llegamos a la situación actual. Entonces, ahora, ¿qué pasa si esto no llega a puerto? ¿Tenemos instituciones? Tenemos una democracia que resiste cualquier evaluación internacional. Tenemos una democracia sólida. Si eso es lo más increíble. Claro. Tenemos una democracia que se sostiene bien, ¿verdad? Las libertades garantizadas, las elecciones periódicas, la libertad de prensa, la libertad de culto, todo aquello garantizado. Entonces, pero hay que cambiar la Constitución. Fíjate, ¿y por qué hay que cambiarla? Y aquí viene el cuento. Es que es la Constitución del 80. Claro. Falso, enteramente. Los expertos ya basta revisar la Constitución y del texto original queda poco o nada. Queda el Banco Central, bueno, y otras cosas. Pero buena parte del texto actual ha sido incorporado en los últimos 30 años con todas las reformas que se fueron produciendo. Entonces, estamos en una situación en que si llegara a producirse eso, ¿verdad?, de que la convención no termina con un proyecto, o que es rechazado su proyecto, tenemos instituciones. El Congreso tiene que retomar sus funciones, sus facultades. Absolutamente, de eso se trata. Tienen que retomar el autorrespeto, además, los parlamentarios, ¿verdad? El país espera que cumplan con su deber. Aquí no va a haber vacío de poder, o tierra de nadie, algo como eso. Entonces, no, hay que evitar que la democracia retroceda, se debilite, se erosione. Eso es lo principal. En el fondo, este famoso plan B sería volver verdaderamente al plan A, que es hacer funcionar las instituciones como estaba previsto previamente. Si el plan B verdaderamente es este proceso constituyente que se sacó de alguna manga para intentar dar una salida, qué interesante lo que dice Sergio, porque
no hay que olvidarnos que el acuerdo se llamaba por la paz y la nueva constitución. Sí, No es casualidad, ¿dónde era una está la respuesta paz? a la violencia. Ahora yo sí haría un matiz que a mí me parece que la política, en vez de intentar hacerse cargo de las movilizaciones masivas que se produjeron el 18 de octubre, que yo creo que ahí se mezclaron varios fenómenos. El Sobre 25. sobre todo por la violencia, bueno, el 25 de octubre también, que es que las personas, cuando se movilizan por estar en contra de algo, pueden tener 1000 razones distintas. Y yo creo que la política, en vez de intentar resolver cuáles eran esas 1000 razones distintas, que cada uno sabe dónde le aprieta el zapato de manera diferente, intentó conducirlo a una cuestión, a una discordia constitucional. Pero a mí me parece que el tema constitucional no se instala el 18 de octubre, sino que se viene instalando hace mucho tiempo. Yo me acuerdo, y esto lo he repetido hartas veces, pero que el 2006, en la Revolución de los Pingüinos, en el Instituto Nacional, una de las cosas que quería poner la izquierda estudiantil en el petitorio era nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Ah, sí. Después se popularizó la marca tu Marca voto. el voto, claro. Y esto fue la elección del 2013. Es decir, vienen hace mucho tiempo como criterio político, como punto de... como punta de lanza política, la izquierda en general, y a eso a mí me parece que el 18 de octubre lo que sí se provocó es que la centroizquierda aprovechó esa oportunidad, fue no sé si decirlo en términos tan duros, pero sí se aprovechó de las circunstancias de la violencia. Por un lado declaraban que estaban en contra, pero sí se aprovecharon de las circunstancias. Es decir, la pistola estaba arriba de la mesa y ellos hicieron oídos sordos a esa pistola, que básicamente era una negociación tramposa. Es decir, esa negociación era o hacemos esta reforma constitucional para empezar un proceso constituyente o el caos. Y el caos significaba desestabilidad, quizás que el gobierno no podía seguir, es decir, afectar profundamente a la democracia. Y a mí me parece que la centroizquierda de eso se aprovechó también. Ahora, la gran complejidad que tiene ahora, y te quiero plantear la pregunta, Jorge Acosta, es cómo hace la centroizquierda, que de partida se dividió, ya no existe el conglomerado, la exconcertación y la ex nueva mayoría, una parte importante se suma al gobierno de Gabriel Boric, y la oposición que va a tener Gabriel Boric no solamente va a estar por la derecha, sino que también va a estar por la izquierda. Es decir, si uno ve la convención constitucional, que están institucionalizadas las fuerzas políticas más extremas, son personas que, lo veíamos ayer, estaban proponiendo volver a tener un régimen bolchevique en Chile. Es decir, ¿cómo lo va a hacer esta encrucijada donde algunos van a tener un pie en la calle, otro pie en el gobierno, y por otra parte tienen la dificultad de tener una oposición en la institucional entre la centro derecha, pero también una extrainstitucional por el lado izquierdo, que a tal punto ya son los que le han hecho manifestaciones en la famosa moneda chica? Es verdad, el desafío que tú dices es muy grande, entre otras razones también por lo que mencionaba Sergio. No hay que olvidar que el partido que pidió la renuncia del presidente de la República a menos de 24 horas del iniciados los disturbios del 18 de octubre, el sábado en la mañana, el día siguiente, el 19 de la mañana, fue el Partido Comunista. Fue Guillermo Tellier diciendo que los destrozos, ¿cierto?, y todo lo que hemos visto en el metro, las quemas, se resolvían si Piñera renunciaba. Ese es el compromiso que tiene el Partido Comunista con la institucionalidad. Cero. Todo es funcional a su causa, y también lo hemos visto en la izquierda más radical. Y el gran problema que hay detrás de esto es que están revistiendo de un aura de, digamos, representatividad que no tiene. Sí, también esto es súper importante. O sea, cuando a mí me dicen que la Convención Constitucional es el organismo más representativo nunca antes en la historia, es absolutamente falso. Sí les puedo conceder que es verdad que nunca antes había un organismo similar para redactar una constitución, pero de que es representativo, por Dios, no es representativo. Tiene al menos 3 vicios enormes de la elección, el método de elección que se utilizó. En primer lugar, los escaños reservados. Sí. O sea, cuando tú proyectas que va a votar 1,5 millones de personas y por eso le vas a dar, ¿cierto?, 15 escaños, 17 escaños, y resulta que votan 80.000 personas. La misma cantidad de votos que sacó Marcela Cubillos. Los mismos 80.000. Y tú tienes un voto, Marcela Cubillos, versus 15 o 17, ¿cuántos son? 17 escaños reservados. ¿Me estás diciendo que eso verdaderamente es democrático? ¿Que todos valemos lo mismo? ¿Que un ciudadano un voto? Por supuesto que no. Cuando tú armas este engendro de las alianzas de los independientes
independientes que, dicho sea de paso, digamos, se han peleado apenas han podido. Hemos visto la Bolsa de Gato, que fue la lista del pueblo, todo tipo de organismos, digamos, de estructuras independientes no han funcionado a lo largo del tiempo, se han terminado peleando todo porque se han dado cuenta que en realidad solamente se unieron, ¿cierto?, para la elección, por una cosa meramente estratégica, no porque hubiera una convicción política detrás. Entonces ahí tiene un segundo vicio electoral. Y el tercer vicio electoral, no lo olvidemos. Esta elección se intentó hacer como espejo del sistema, ¿cierto?, de elección parlamentaria, que ya tenía un vicio originario en el gobierno de Bachelet, cuando su ministro Peña Ilillo, ¿cierto?, reorganizó y hizo el redistritaje con, en ese tiempo, el partido naciente Amplitud, que le dio los votos suficientes para poder tener un distrito, como por ejemplo el distrito 11, que tiene más habitantes pero menos parlamentarios que el distrito de la región de Coquimbo, que tiene más parlamentarios y menos habitantes. Es decir, no me vengan a decir que este es un órgano súper representativo de la voluntad popular, porque no es verdad. Y en último lugar, que a mí me parece sumamente importante con respecto a este punto, es que lo que deberían hacer los convencionales también es saber leer lo que está pasando, digamos, en el Chile de hoy. Si este tren electoral que hemos tenido en el último año ha demostrado que no es verdad que las personas que votaron cierto rechazo o que pueden estar en contra, ¿cierto?, algunas de las normativas son solamente el 22%. No es verdad que son menos de un tercio. Primero tuvimos el rechazo 22%, pero después un 28% convencionales, después un 36% parlamentario, y hoy día vamos en el 44% que votó por la oposición al gobierno de Boric. Por lo tanto, el creer que se puede actuar desde la revancha, ¿cierto? Porque ellos, esa es la ideología que tienen. Ellos dicen, mira, se impuso por la fuerza una constitución que ellos llaman neoliberal, y por lo tanto ahora nos toca a nosotros y vamos a aplicar la revancha. Bueno, hemos visto a lo largo de la historia que cuando los grupos actúan en la lógica de la revancha, finalmente no logran acuerdos que sean, ¿cierto?, imperecederos, que puedan durar varios años. Lo único que vamos a tener es una crisis institucional nuevamente, y más pronto que tarde grupos mayoritarios que van a estar en contra, ¿cierto?, de si es que se llega a aprobar la nueva constitución, entre otras razones también por las consecuencias nefastas que va a tener. Sí, eso es lo más increíble. Es cosa de leer un poquito de historia, es cosa de ver lo que ha pasado en los países vecinos donde se han aplicado estas constituciones maximalistas de izquierda radical, bolivariana, y vemos las consecuencias que tienen. Por lo tanto, yo creo que la pérdida de la conexión con la realidad del Chile real, del Chile de verdad, del Chile de a pie, ¿cierto?, de los convencionales, solamente muestra que están absolutamente ensimismados. Conversaba el otro día también con un convencional y le decía, oye, pero ellos de verdad, los que están proponiendo esto, ¿no se dan cuenta de lo que están diciendo? Y me respondía, mira, la verdad es que pareciera ser que no lo ven. Está demasiado encerrado y están en una cámara de eco, donde todos se dicen a sí mismos que tienen la razón y en realidad no se dan cuenta de lo que está pasando afuera de los muros de la convención. A mí me parece que eso hay un fenómeno que se da en redes sociales que se llama el sesgo de la autoconfirmación. Es decir, si uno sigue gente en redes sociales, te empieza a aparecer todo el tiempo gente que opina similar. Claro. Y por tanto uno vive en un micromundo donde todas las personas te celebran las opiniones que uno tiene, porque efectivamente hay algo en el algoritmo de las redes sociales que te hace que te aparezcan más tus propios intereses. Y yo creo que ese fenómeno se está dando también en los grupos políticos de la Convención Constitucional, especialmente en esta izquierda que vive en un país paralelo cuando presentan este tipo de cosas como no sé, la nacionalización de los recursos naturales, sí, y además careciendo de cualquier tipo de fundamento técnico, no teniendo los datos, porque por último uno puede decir, mira, están muy equivocados, pero debatamos con información cierta, porque digo, los datos son los datos, no están sujetos a interpretación, pero empiezan con elucubraciones del tipo, mira, las empresas han ganado utilidades excesivas desde 1900 hasta la fecha. ¿En qué país del mundo se aplica ese tipo de criterio a la hora de evaluar para una expropiación? O por ejemplo, cuando la postura que planteaba María Rivera, ¿verdad?, que tanto ha llamado la atención de seguir el ejemplo de la Unión Soviética, donde, bueno, es que ese no es un modelo de democracia deseable para ningún país del mundo. Es como si la historia les pasó por el lado. O sea, como si la caída del muro de Berlín, la atomización de la Unión Soviética, la división... Pero si hoy día el conflicto es Ucrania-Rusia, no es la Unión Soviética y su existencia. Entonces, pareciera que están, es lo que dice Jorge Acosta, que están ensimismados en sus posturas, con sesgo de autoconfirmación, es decir,
ayer, después de la presentación de María Rivera, la aplaudieron los constituyentes porque obviamente es un microclima y parece que no solamente la historia le está pasando por el lado, sino que también no se dan cuenta de los resultados de las elecciones. Donde sus grupos políticos parlamentarios que piensan como María Rivera no tienen representación en el Congreso, no la tienen. Y los que dicen, no, mira, el fascismo neoliberal, bueno, 44%, la mitad del Senado. Pero, ¿cómo es Chile es fascista? Entonces, la mitad de la gente cree en el fascismo. Esas caricaturas al final terminan perjudicando el debate. Nosotros estamos conversando con Sergio Muñoz Rivero y Jorge Acosta en este capítulo de Agricultura Prime. Nos vamos a ir a una pausa breve, pero ya volvemos a seguir con esta interesante conversación. Ya estamos de vuelta en este Agricultura Prime del jueves 10 de febrero conversando con Sergio Muñoz Riveros y el doctor Jorge Acosta y estábamos conversando sobre la Convención Constitucional, un análisis bien general de las circunstancias que le dieron origen, pero ahora vamos a profundizar en lo que están ahora en la contingencia pura y dura, donde hemos visto algunas cosas un tanto sorprendentes. Yo creo que es bueno no perder la capacidad de asombro, pero hay que preguntarse a qué cosas apuntan. Por ejemplo, estas iniciativas que comentábamos también, pero la iniciativa de nacionalización de la minería, la iniciativa de derogar las instituciones, los poderes del Estado, reemplazarlos por una asamblea única, la iniciativa de tener un control político del sistema de justicia, de los jueces, como existe en Argentina, por ejemplo. Es decir, todas estas propuestas, ¿a qué apuntan? Porque alguno podrá decir, mira, esto apunta a tirar el tejo pasado de forma tal de darle margen a ciertas personas que tienen posturas quizás algo menos extremas, pero igual que hoy día no tendrían asiento en la realidad para dejarlas ver como moderadas. ¿Cuál es la apuesta ahí, Sergio Muñoz Rivero? Yo creo que es un error ver en todo esto un plan sistemático, un avance metódico. Algunos comentaristas, algunos analistas dicen aquí viene avanzando la revolución. No lo es. Si la revolución conserva algo del sentido con la que se definía en el siglo XX, ¿verdad? Como un plan para capturar el poder, ¿verdad? En donde había método, había ideología, programa. Aquí lo que más hay es desorden. Yo creo que esto queda en evidencia cuando el abogado Atria, uno de los ideólogos de esto, que ha tenido que confrontarse con la realidad, él mismo, llegó a decir, aquí tal vez no es tan importante el contenido de la Constitución, lo declaró hace poco, sino que esta nueva Constitución legitime las instituciones. La verdad es que una manera bastante mañosa de plantear el asunto. Tenemos instituciones plenamente legítimas y él es convencional de un órgano creado por el Congreso legítimo. Entonces, claro, se intenta como cubrir las espaldas respecto de algo que nadie controla. Es cierto lo que tú señalas. Aquí hay una variedad de grupos, ¿verdad?, de intereses que se mueven y que incluso los propios partidos tradicionales, ¿verdad?, no son capaces de controlar. Aquellos que le están sugiriendo al presidente electo que haga algo, digamos, para controlar esa situación, yo creo que le están dando un mal consejo. Claro. Porque el riesgo que corre es que no le hagan caso a aquellos que están aprobando estos acuerdos. A ver, hay una cosa que me preocupa. Yo creo que las cosas importantes ahora tienen que empezar a pasar fuera de la convención. Fuera de la convención. Tiene que entrar en escena la sociedad civil, los ciudadanos de a pie. Allá la convención, que asuman su responsabilidad, los colectivos, los grupos, los jefes de los colectivos. Pero la sociedad no puede resignarse, aceptar mansamente, digamos, que el futuro lo defina esa gente. Y sabemos cómo surgió eso, tú lo señalabas, Jorge,
¿verdad? El asunto de los escaños reservados, que es un ataque directo al principio de ciudadanía, Sí. porque son escaños de raza. Escaños de raza. Eso contradice el principio de que la ciudadanía nos iguala por encima de la raza, la condición social, la religión, cualquier cosa. Claro, sería tan válido eso, si lo fuera, como decir, no, los protestantes tienen que tener escaños reservados. Claro. ¿Ya? O los luteranos, ¿ah? Para establecer el principio de la creencia religiosa. No, es la ciudadanía la que nos iguala. Entonces, allí hay trampa. Y bueno, y aquí ha habido proselitismo, ¿verdad?, escondido con esta falsa causa, ¿verdad?, de reivindicación histórica del pueblo mapuche. Trampa, negocio proselitista, ¿verdad? Demagogia. Por lo tanto, yo creo, si las cosas van como van, ya no nos sorprendamos, ¿verdad? No nos sorprendamos que crezca el rechazo. Y yo creo que está creciendo. El rechazo ya. Tú dabas algunos ejemplos de algunas personas identificadas con la centroizquierda, ¿verdad? Con la vieja concertación. Claro, ¿cómo no? No nos podemos cruzar de brazos. Yo creo que ese es el punto fundamental, porque aquí ha habido exceso de pasividad, exceso de miedo también, ¿eh? Y cómo no. Sí. El miedo de los 2 años estos, ¿verdad?, que hemos vivido. El temor de que si esto fracasa, viene el caos. Sí. No debería venir el caos. Y más vale que el gobierno que asume se haga cargo de su principal responsabilidad. El presidente electo tiene que defender el Estado de Derecho. Ese es su compromiso. Él fue elegido, mira tú las ironías de la historia, elegido con las normas de la actual Constitución. Con las facultades que le otorga la actual Constitución, ¿ya? Y esa es la única Constitución vigente, hasta que sea cambiada o hasta que sea reemplazada con las normas correspondientes, las normas legales e institucionales. Entonces, la defensa del Estado de Derecho es clave. Y, por cierto, el rechazo desde ya de algunos de los ejemplos que tú dabas. Ese es el camino del desastre, el camino de la decadencia del país. El país progresó mucho en las últimas décadas. ¿Cómo vamos a sacrificar ese progreso por las decisiones de un grupo, ¿verdad?, al que no reconocemos representatividad como la que ellos creen que tienen? Y hay un tema interesante es respecto a esta legitimidad selectiva que le atribuyen a las instituciones ciertos grupos en particular de izquierda y de centro izquierda que decían, cuando inició todo este proceso, decían, mira, el Congreso no tiene legitimidad, y era el gran argumento, para cambiar la Constitución, sino que tiene que venir algo nuevo para darle legitimidad. Pero vaya que sí tiene legitimidad, por ejemplo, cuando seguían aprobando las leyes, porque eso se dota por la legitimidad que da la misma institucionalidad que ellos querían cambiar. Entonces, cuando se pierde o se selectiviza esa legitimidad, es decir, que uno escoge cuando le conviene o cuando no, dotar de legitimidad a las instituciones, al final termina horadándolas porque depende de la interpretación subjetiva de cada uno de nosotros de cuándo una institución es legítima o no. Y al final ahí es cuando la discordia constitucional es más atendible y a mí me parecería que es una cuestión que hay que resolver, porque uno puede tener una constitución extraordinaria, pero si no se cumple, deja de cumplir su efecto. Yo prefiero una constitución un poco peor, pero que se cumpla, en vez de una constitución extraordinaria que no se cumpla. Porque la constitución tiene que ser exigible, no una... Está bien, es una declaración de principio, pero tiene que ser exigible, porque le pone los límites al Estado para garantizar los derechos a los ciudadanos, y también indica una hoja de ruta de cuáles van a ser la morfología institucional del país. Ahora, dicho eso, mezclado a lo que señalaba Sergio respecto y que tú también dijiste, Jorge, de la vulneración de la igualdad ante la ley, la idea de la plurinacionalidad, de que al final uno cuando piensa en los escaños reservados, como que esto ya es caricaturesco, pero en los escaños reservados van vestidos con sus atuendos de pueblo originario, pero a ver, la gran mayoría, por ejemplo, los mapuches vienen en Santiago. Es decir, 30%. Tú y yo que estudiamos en el Instituto Nacional Jorge Acosta, yo tenía compañeros
con apellidos mapuche que recibían la beca indígena, y eso quiere decir, y que llevan generaciones viviendo en Santiago, es decir, dos personas del mismo origen, con la misma vulnerabilidad o de clase media, que eran compañeros de colegio, van a ser tratados de manera distinta por el Estado según su apellido o según su autopercepción, que a mí ya eso sí que es como el colmo de la vulneración de la igualdad ante la ley. Entonces, ¿cómo se resuelve eso de manera tal de que no quede asentado un principio que afecte la legitimidad de todas las instituciones? Porque hoy día también se acaba de aprobar que la tribu, no me acuerdo, pero era como que de origen africano. Sí, afrodescendiente. Afrodescendiente, perdón. Iba a ser considerado un pueblo originario también, con escaños reservados. Pero ¿cuántos afrodescendientes vinieron en Chile? O sea, ¿cuál es la representatividad de eso? El 0,06% de la población. Y van a tener escaños reservados en las instituciones, no solamente en el Congreso, sino que en las instituciones jurídicas. ¿Cómo se enfrenta eso? Tú has descrito varias inconsistencias, incongruencias que van a ser las que van a terminar resonando en la ciudadanía y que van a terminar haciendo que cada vez se desprestigie más la convención. No solo desde las más notorias y casi ridículas como la que fue la propia historia electoral y de vida de Rojas Vade, digamos, que era el adalid de la defensa de los indefensos contra el sistema, que resulta que después se rió de todos los chilenos inventando, ¿cierto?, un cáncer que no tenía, sino que lo que tú mencionas, o sea, primero cuando dicen la poca legitimidad de la actual constitución y que nosotros somos el poder constituyente, dicen los convencionales, y ustedes son el poder constituido. Oye, pero si tú no eres un poder constituyente, tú eres un simple órgano redactor que va a hacer una propuesta que se va a supeditar a la voluntad de la mayoría que tiene el verdadero poder constituyente, que es la ciudadanía. Segundo, que tú existas es gracias a la reforma constitucional que se hizo. Reforma constitucional que votaron los parlamentarios que tú dices que no tienen legitimidad. Entonces, de nuevo, otra contradicción. Cuando tú dices que lo que vienes a hacer es a reivindicar, ¿cierto?, como adalid de la justicia, las desigualdades y la injusticia. Bueno, y lo que estás promoviendo es decir, van a haber ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría. Ciudadanos a los que se les va a aplicar una normativa legal y a otros se les va a aplicar otra normativa legal. Hace pocos días atrás vimos cómo se derogó, ¿cierto?, en el Código Civil, entiendo, ¿cierto?, esta diferencia que se hacía, por ejemplo, a la hora de evaluar delitos sexuales del pueblo Rapa Nui, porque eran menos, digamos, tenían un grado menos bueno, tú eres el abogado, no sé cómo se dice, pero que tenían un grado menos de penalidad, ¿cierto?, por el tema cultural. Bueno, resulta que eso fue rechazado ampliamente porque dijeron que no podía ser que en un tema tan importante como la vulneración de los derechos de las mujeres, ¿cierto?, porque se pudiera argumentar, ¿cierto?, se pudiera arguir que el tema cultural había cierto iba a ser lo que iba a blanquear la mala actitud contra las mujeres. Bueno, resulta que ahora lo que están proponiendo es una normativa completa, un sistema judicial completo, distinto para las distintas pueblos originarios. O sea, ¿dónde está el verdadero defensor de la justicia y de la igualdad ante la ley? ¿Cuántas veces hemos escuchado estas discusiones, por ejemplo, si poner o no poner el arbolito de Pascua, y si poner o no poner el pesebre en la moneda? Porque, bueno, lo que hay que hacer es de proteger al Estado porque somos todos iguales y tú no puedes imponer tus convicciones religiosas. Bueno, y aquí lo que estamos haciendo, que estamos viendo que muchos convencionales están tratando de imponer sus convicciones, no sé si religiosas, pero algunas sí, digamos, de conciencia, ¿cierto?, de cómo debería ser la sociedad orientados por su pueblo originario, por lo tanto, raciales, que es lo más raciales, que es más terrible aún. Por lo tanto, ese tipo de inconsistencias son las que finalmente hacen que las personas de a pie digan, chuta, parece que no era tan así. Porque cuando tú entrevistas o cuando escuchas a muchas de las personas que votaron a apruebo y que hoy día se están cambiando para el rechazo, te dicen lo que ellos imaginaron, lo que Sergio describió muy bien como la Disneylandia. Yo apruebo porque quiero luchar contra la injusticia, porque quiero un país mejor, porque no quiero... Pero resulta que lo que se está construyendo es radicalmente distinto a eso. Y lo que va a terminar pasando es que, como hemos visto también, solamente se va a generar más frustración. Porque no olvidemos que en las últimas 5 elecciones hemos ido cambiando, ¿cierto?, de presidentes cada 4 años. En medicina, cuando un paciente, no estoy diciendo que los chilenos seamos bipolares, digamos, pero cuando un paciente es bipolar puede pasar por ciclos maníacos y por ciclos depresivos y tiene estos cambios de ciclo que pueden ser rápidos o lentos, y puede cambiar rápidamente. Bueno, en Chile estábamos cambiando cada 4 años y votamos Bachelet, Piñera y ahora Boric,
pero entre medio volvimos a cambiar, porque todo el mundo pensó con el 18 de octubre y con la elección de los convencionales que iba radicalmente hacia la izquierda y Chile se iba a transformar en Venezuela, pero hemos visto que las últimas elecciones no ha sido tan así. Es decir, hay algo en el fenómeno de lo que está pasando en Chile un poco más complejo que creer que es simplemente de derecha y de izquierda, y por lo tanto, ese idealismo que hubo en algún momento de los autores, ¿cierto?, de la Asamblea Constituyente o del proceso constitucional, que querían que fuera realmente una casa de todos. Bueno, resulta que lo que está quedando claro es que no es una casa de todos, es la casa de algunos, y de algunos que quieren cerrar la llave y quedarse con ella y no devolvérsela. Porque hay muchos que dicen, bueno, quizás ahora la batalla más grande es ver cómo modificamos la Constitución. ¿Cómo podemos hacer que las normas, sí, digamos, de modificación de la Constitución no sean tan exigentes para que cuando tengamos, digamos, una mayoría distinta como la que tenemos en el Congreso, se pueda ejercer algún cambio a los disparates que pueden quedar el día de mañana en la propuesta de la nueva Constitución? Y uno de los grandes problemas que surgen cuando, por ejemplo, se acepta la idea de los escaños reservados es que se abre la caja de Pandora a esta desigualdad ante la ley. Y ustedes lo mencionaban respecto a estos sistemas de justicia, donde se pueden dar casos muy curiosos, porque uno entiende que la razón para la que exista un sistema penal es que hay conductas que la sociedad rechaza y por eso le asigna una pena. Pero cuando esa pena va a estar supeditada a la raza de quien comete esa conducta, es un criterio sumamente, primero, subjetivo, acomodaticio también, y que vulnera finalmente el objetivo de que tengamos una pena a una conducta, para extremar el argumento, pero si el mismo asesinato, en las mismas circunstancias, se produce por una persona de un pueblo originario y otra persona que no proviene de un pueblo originario, la pena sería distinta. Eso no tiene sentido. No tiene sentido en un Estado de Derecho, no tiene sentido en una democracia moderna, y por supuesto no tiene sentido para el entendimiento de qué cosa consideramos como chileno. Si al final los pueblos originarios forman parte de lo que significa la chilenidad. Y cuando se rompe ese argumento, cuando dice, mira, tú tienes derechos políticos distintos por pertenecer a este pueblo originario, finalmente es imposible parar las consecuencias de lo otro, porque ya cediste el punto principal, el argumento de fondo. Y a esa conversación te quiero llevar, Sergio Muñoz Riguero, porque ¿dónde está el límite de esta verdadera bolsa de gatos, por llamarlo de alguna manera, que significa el concepto de plurinacionalidad? Cuando nos hablan de asamblea plurinacional, cuando nos hablan de organismos plurinacionales, ¿qué están diciendo y qué no están diciendo también? Prefiero, sí, te entiendo, prefiero intentar precisar mi punto de vista. Tú tienes razón, no se entiende bien y dependerá de quién es el interlocutor. Nos une una historia. Yo estoy convencido, entre otras cosas, de que si les preguntamos a los mapuches, a los aymara, a los rapanui, a quienes se define como pueblos originarios, en realidad son chilenos con ancestros indígenas, pero son chilenos. Si les preguntamos si se sienten chilenos, no van a vacilar en decir que sí. Y ocurre que aquí todo el empeño politiquero es segregarlos, separarlos políticamente. Existía un solo registro electoral, uno solo, ahí estábamos todos, de cualquier raza, de cualquier condición, todos estábamos ahí. Pues ahora, a propósito de la convención, se segrega, se segmenta, ¿verdad?, para crear un registro aparte, con el cual los mapuches solo pueden votar por los mapuches, los aymaras solo por los aymaras. ¿Y qué pasa con el resto? Porque ¿qué pasa si yo quiero votar por un mapuche o por un rapanui o al revés? Entonces, la incongruencia completa, aceptar eso, que fue parte del negocio político, además, porque era hasta un senador con el micrófono abierto se le escapó, que con los escaños reservados conseguían una mayoría, ¿verdad?, que impedía que la derecha pudiera tener un tercio. Fue tal cual. Y alguien preguntó, qué curioso que los representantes indígenas en la convención sean todos de ultraizquierda. Qué curioso. No es así en las votaciones nacionales, ¿verdad? De ninguna manera. Entonces,
Aquí ha habido trucos políticos, politiqueros, oportunismo. Es hora de terminar con eso. ¿Cuál es el límite, dices tú? Sí. El límite es volver a defender los principios de la democracia representativa que construimos, ¿verdad?, a partir del año 90 con gran esfuerzo y que nos dio estabilidad. La Constitución de hoy es la base reformada muchas veces de la estabilidad que tuvimos en estos años. Y esa estabilidad permitió el progreso del país, ¿verdad? Esa es la realidad. ¿Por qué no darse el trabajo de mirar lo que tenemos? Porque algunos dicen, no, pero es que es la Constitución esta que debe cambiarse porque tiene que venir una Constitución hecha en democracia. Pero es que la Constitución que hoy tenemos es el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la libertad de prensa. Esa es la Constitución, es decir, todo lo que hemos construido, la democracia vigorosa que tenemos, eso es. Entonces, echar abajo eso es de una irresponsabilidad enorme. Aquí los partidos políticos, y no se salva casi ninguno, porque Sí. todos los senadores y todos los diputados, sin excepción, aprobaron esta cosa, ¿verdad? Ahora están compungidos, arrepentidos. Hay una responsabilidad del gobierno que se va. Es una lástima. Yo creo que llegado el momento habrá que hacer un balance del gobierno del presidente Piñera. Hay que reconocer sus méritos. La política sanitaria es admirada en el mundo entero. Hay que valorar al gobierno del presidente Piñera sobre todo por las cosas que evitó, porque el 18 de octubre pudo producir daños mucho peores en la economía, en el funcionamiento del país, pero nos deja en un laberinto constitucional. Y ahí hay responsabilidad del presidente, es una desgracia. Se sacaron mal las cuentas, no se vio bien el riesgo de abrir la caja de Pandora, como tú dijiste, porque eso se abrió la caja de Pandora, ¿verdad? Y aquí hubo muchos aprendices de brujo, ¿verdad?, que empezaron a sacar cuentas. 2 parlamentos. Significa que tenemos candidatos del partido para 2 congresos, porque esas fueron las cuentas de noviembre del 2019. Vamos a tener candidatos del partido X para 2 congresos. Vamos a tener hartos candidatos, ¿verdad? Bueno, miren el resultado, veamos el resultado. Se necesita, un pacto por la República. Un pacto por la democracia representativa. Y aquí tenemos que disponernos al acuerdo. La gente sensata de la izquierda, de la centroizquierda, del centro, de la derecha, por cierto, ir más allá de las diferencias para producir ese acuerdo que es indispensable para el futuro. Habrá que ver cuál es la vía, cuál es el plan B, como se habla. Yo creo que es el Congreso que viene. Yo creo que en el Congreso que viene hay que producir un acuerdo político que le dé estabilidad al país y que permita que este país vuelva a progresar. Eso significa poner término a la incertidumbre, a la inestabilidad, darle seguridad a la gente y enfrentar las grandes tareas nacionales. La primera de las cuales es terminar con la violencia, porque la llaga de la Araucanía, la llaga sangrante de la Araucanía, no puede ser permitida por un Estado democrático. Hay que desarticular a los grupos armados. Y esa es tarea del Estado democrático. El nuevo gobierno no puede vacilar en ese terreno, ¿ya? Si vacila, vamos a tener nuevos problemas, más graves problemas. De todas maneras, yo soy optimista, aunque no lo parezca. Oye, pero a propósito de ese último tema, que es cómo el gobierno entrante va a enfrentar algunos desafíos de los que, bueno, ahora tiene que hacerse cargo, pero como oposición fueron muy críticos. O sea, por ejemplo, el tema del orden público. En Santiago siguen habiendo destrozos y desmanes los viernes. Vimos la semana pasada lo que pasó con el dueño de la ex fuente alemana. También lo que va a pasar con la Araucanía, con los actos terroristas que ha habido durante los últimos meses. También qué va a pasar con la inmigración, este descontrol que existe en Iquique, las protestas ciudadanas. Es decir, un montón de desafíos de los cuales los parlamentarios de Aproviña han sido muy duros con el gobierno, pero ahora ellos tienen la dificultad de ser gobierno y tener que dar respuesta a la ciudadanía frente a esos problemas. Entonces, ¿cómo se ve, Jorge Acosta, esta encrucijada que se va a ver envuelto el gobierno del presidente
Boric. Hablábamos de la incongruencia y la inconsistencia, y en el tema de la violencia política o la violencia como método de acción política es uno de los más grandes, yo creo, de incongruencia, porque hemos visto a la izquierda condenar a la violencia, pero las dos razones, los dos argumentos principales que utilizan para condenar la violencia son, uno, cuando es contra ellos mismos. Es decir, Izquiasiche solo condenó la violencia cuando fue contra el presidente de la República, cuando se le trataba mal, cuando ella decía que no correspondía, o incluso, ¿te acuerdas cuando a Boric también creo que le tiraron cerveza en un parque? Y todo el mundo salió a decir, esto no puede ser, ¿por qué? Porque es uno de los nuestros. Contra Boric no. Ese fue el argumento. Y el segundo, que me parece más grave todavía, es cuando no les convenía. Y dijeron, mira, aquí vamos a condenar la violencia. ¿Por qué? Porque es hacerle el juego a la derecha. Porque resulta que eso genera inestabilidad y van a haber muchos que van a querer votar por Kast o no van a votar por la izquierda porque genera... Y la verdad es que la violencia se condena porque es antidemocrática. El único que puede ejercer la violencia, ¿cierto?, es el Estado, y más que la violencia, la fuerza, bajo ciertas condiciones que, ¿cierto?, se le ha entregado a través de la Constitución y las leyes. Pero alguien que pueda ejercer la violencia a nivel, digamos, privado para poder obtener un beneficio político, digamos, es antidemocrático, porque si no, al final terminamos transformando la democracia en la ley del más fuerte. Por eso es tan indignante que quieran, digamos, entregar ya sea amnistía o ¿cómo se llama? O indulto, en el caso de que estuvieran siendo condenados, ¿cierto?, a los antisociales, ¿cierto?, a los delincuentes de la revuelta antisocial, le digo yo. Me gustó tu concepto también de decir que además no es solamente antisocial, sino que antidemocrática y golpista. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es que están validando que el día de mañana basta tener un grupo relativamente bien organizado que ejecute, ¿cierto?, una acción política violenta y después esa misma acción ejecutarla contra cierto número de parlamentarios para que puedan el día de mañana liberar a quienes se vean envueltos en estos actos delictuales. Y eso es muy grave, porque eso también horada de alguna manera digamos, las bases, ¿cierto?, de un sistema democrático, porque transforma la violencia, ¿cierto?, en un método legítimo de acción política. Y también vemos que lamentablemente la izquierda durante mucho tiempo se ha visto, algunos por convicción y otros yo diría que casi que por pusilanimidad, con una debilidad para condenar a la violencia y para enfrentarla como corresponde, y simplemente terminan justificándola. ¿Qué pasaría el día de mañana si nosotros dijéramos que la forma de terminar con los actos violentos contra el presidente de la República o contra la moneda chica sea simplemente decir, no, es que hay que dialogar? La respuesta es dialogar. Oye, pero sí, ¿cuántas veces se supone que ha dialogado el propio presidente electo con la gente de los familiares de los detenidos y sigue siendo la respuesta la misma? No están de acuerdo con él. Entonces, cuando Izquiasiche dice que aquí la respuesta para resolver la Araucanía es dialogar con la CAM, ¿cómo vas a dialogar con alguien que tiene el fusil arriba de la mesa? Si él no está dispuesto a dialogar nada más que para que haya una rendición completa y total del Estado a sus peticiones. Por lo tanto, esa poca comprensión de lo que significa verdaderamente la violencia como método de acción política es algo que yo creo que lamentablemente le va a terminar pesando al próximo gobierno. Está por verse, obviamente que tiene que darse la oportunidad para que ellos gobiernen, pero yo creo que claramente va a ser un problema muy severo, porque no olvidemos que la ciudadanía enfrentó de una manera muy distinta la violencia a 2 años del 18 de octubre. Recuerden ustedes cómo aumentó incluso la aprobación de José Antonio Kast y el rechazo contra la violencia cuando se vio algo mucho menos intenso que lo que vimos en la semana, en los días más tranquilos del 18 de octubre. Y hubo una condena generalizada de las personas porque de alguna manera sintieron que ya estaban aburridas, porque no les parecía que era lo correcto. Si eso se empieza a reproducir, sin duda que también puede ser una fuente de inestabilidad para el próximo gobierno. Un buen resumen de este problema sería cuando prima la subjetividad por sobre la objetividad. Es decir, cuando es más importante la intención de la persona que comete el acto más que el acto mismo. Es decir, si una persona comete un delito pero por razones políticas, la vamos a tratar distinta si lo hiciera simplemente por una decisión distinta de su voluntad. Lo mismo pasa con criterios distintos por la raza, por el sexo, todas esas cosas que finalmente terminan distorsionando la democracia y la justicia. Estamos miren, Sergio Muñoz Rivero nos trajo este libro, Estado de Alerta, entre el miedo y la esperanza, de Ediciones El Libro. Aprovechando que te tenemos acá, Sergio, cuéntanos un poco de este libro
que es tu última publicación. Sí, muchas gracias por la oportunidad. El libro fue publicado a fines del año pasado. El título, Estado de Alerta, tenía mucho que ver con los tiempos que ha vivido el país. Incluso optar por la bandera en la portada, lo discutimos con la editora. Fue un momento en que hasta la mención de República de Chile en la convención estaba en duda, estaba en discusión. Claro. Entonces, Chile, que es una palabra quechua, ¿verdad? Debe ser reivindicado como el nombre de nuestra tierra. Bueno, ahí está la bandera. El libro tiene dos partes. Una primera parte se llama Ardua Libertad y es la reescritura de un texto antiguo en donde yo cuento mi experiencia comunista. Yo formé parte del Partido Comunista por más de 20 años. Ahí está relatado, no voy a contarlo ahora, cómo fue eso. Y la segunda parte, que se llama El Horizonte, tiene que ver con los últimos 2 años vividos por nuestro país, a partir de la revuelta del 18 de octubre. Y todo lo que plantea como gran reto hacia el futuro, ¿verdad? Esta necesidad que tenemos de unirnos en torno a los valores democráticos, porque la democracia es un pacto de civilización, y eso ha estado en duda, ha estado en discusión. Yo he citado muchas veces a un pensador al que admiro enormemente, Raymond Aron, francés, pensador de la política, que define la democracia. Dice, no busquemos las virtudes de la democracia en el cielo. La principal exigencia que hace la democracia es la de la competencia pacífica por el poder. Eso es lo principal. Si nos apartamos de la competencia pacífica por el poder, tú lo mencionabas recién, ¿verdad? No salimos de la democracia. Entonces, el gran reto hacia adelante es lealtad con la democracia, porque esa es la posibilidad de resolver las diferencias, de convivir en la diversidad, vivir juntos los distintos, dice la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, vivir juntos los distintos. Ese es el gran desafío. Sergio Muñoz Rivero, muchas gracias por habernos acompañado. Jorge Acosta también en este capítulo de Agricultura Prime. A ustedes también muchas gracias por la sintonía. Seguro nos vamos a estar encontrando en un próximo capítulo, así que sigan atentos a las redes sociales de Radio Agricultura. Nos vemos, que estén muy bien.